Queridas hermanas en nuestro Señor Jesucristo, para entender bien esta dinámica, transacción, transición que se da en todo lo referente a la ley en el Nuevo Testamento, les quiero dar 3 palabras importantes que ayudan a esta comprensión. Digo que es como una especie de cambio, de transición, también de entrega, como se ve en el Antiguo Testamento la ley que luego pasa al Nuevo Testamento, al Evangelio. Pienso que este Evangelio de hoy nos ayuda bastante. La primera palabra es continuidad, porque dice Jesús que Él no ha venido a abolir, sino que hay una continuidad con la ley. Sale al paso una segunda palabra que es plenitud. Da continuidad, pero no es una continuidad que se queda en el mismo nivel, sino que va gradualmente superándose, a tal punto que llega a la perfección, a la plenitud. Es algo continuo, es decir, que se lo recibe desde siglos remotos hasta el momento del Nuevo Testamento, el contexto cristiano, pero no es que lo anulan, sino que lo continúan, pero perfeccionándolo en Jesucristo, llega a plenitud. Y por último, él dice que hay que enseñarlo tal cual como uno lo ha recibido. Eso se llama también estabilidad. Son palabras que parecen contrarias. Continuidad, plenitud y estabilidad. Porque algo que es continuo, uno puede pensar no es estable. Está como variando. Si es continuo, significa que no va a llegar a su plenitud porque está siempre en movimiento, ¿no? Si es pleno, no puede ser continuo porque implicaría que está como algo cambiando y no puede ser estable porque la perfección se caracteriza sobre todo porque no es, digamos así, ubicada o no es mirada en un lugar o en una forma, ¿no? Normalmente nosotros, seres humanos, cuando hablamos de perfección, no estamos hablando de esa perfección tan consumada, sino que hablamos de ciertas perfecciones que podemos ver, ¿no? Pero si hablamos de la ley como algo que es estable, estamos hablando entonces de una ley que es divina, ¿no? Que supera cualquier cosa que nosotros podamos imaginarnos. O sea, son palabras que si uno las estudia un poquito puede pensar que se contradicen, pero tienen lugares donde en cambio se tocan y grandiosamente se armonizan para comprender cómo ha entrado la ley del Antiguo Testamento en los cristianos, en el Nuevo Testamento. Es una continuidad de la ley que se ha hecho plenitud en Cristo y ha quedado ya estable y ahí regresa como este círculo, ¿no? O ese triángulo, regresa. Aun cuando es estable, es también continuo, otra vez, ¿no? Porque se sigue entregando, se sigue dando a las generaciones. Y eso es importante inclusive cuando uno está en una orden religiosa. Esos 3 elementos también tienen que estar siempre presentes. Tenemos una regla, la regla también es continua, tiene que llegar a su plenitud y tiene que también ser estable. Continua porque sabemos que no puede quedarse como estancada en el tiempo, ¿no? Y el mismo fundador de los cistercienses o de algunas otras comunidades que han sido como reformadas de las anteriores, han visto eso, que no se podían quedar con la forma básica, estructural de la regla, sino que habían que sacar como el espíritu y ahora aplicarlo al tiempo en que nos encontramos. Es como una especie de continuidad que se sigue en el tiempo, pero hay que intentar que esto llegue a su plenitud, porque esa transacción o transmisión, ¿no? de la ley puede envolvernos en una especie de, bueno, como hay que aplicarla ahora, podemos olvidarnos fácilmente de las raíces. Entonces hay que aplicarla, pero que el espíritu, que es lo que hace perfecto, ¿no? Se mantenga para que las personas que vivan esa norma, esa regla, lo puedan hacer bien y no falsifiquen su
su principio. Y ahí se nota también la estabilidad. Es que esto tiene que ser así, y además hay cosas que son inamovibles, que nunca van a cambiar, que nunca se van a mover, están permanentes allí, ¿no? Y inclusive podríamos hacer una reflexión de nuestra comunidad Communio Sanctorum. Por ejemplo, ustedes pueden preguntarse, ¿qué hay de continuo, de continuidad de lo que sabemos cuando comenzó Communio Sanctorum hasta ahora, ¿no? ¿Qué hay de estático, estable, ¿no? De lo que hemos recibido? ¿Dónde vemos perfección ya en esta regla que hemos recibido? ¿Dónde se nota esto? En la aplicación me refiero, ¿no? Porque, claro, hay muchos lugares, están en Estados Unidos, por allá en Alemania, aquí en El Salvador, en Ecuador. Me refiero a miembros de la comunidad ya en proceso de consagración, no solamente laicos, y en cada lugar uno siente un aire distinto. Pero a ver, ahí hay que aplicar esto. ¿De qué manera eso está allí presente? Si esto como que lo captamos y no nos quedamos como, no, como se hace aquí, así tiene que ser en todos lados, eso se pierde luego, ¿no? Se pierde justamente el espíritu, la perfección, la continuidad, la estabilidad de la ley, ¿no? En este caso de nuestra regla, de nuestro carisma. Si uno capta esto, entonces se sabe ya luego como portador del carisma, ¿no? Sabe que esto uno puede vivirlo aquí, aquí, acá, aun cuando la circunstancia, el contexto sea muy distinto, ¿no? Lo vemos al Padre Pedro, cuando está aquí lo hace de una forma, cuando va a Ecuador lo hace de otra forma, cuando está en Pedro Vicente de otra forma, cuando está en el Baco Ortiz del Hospital de Niños de otra forma, pero siempre mantiene todo ese espíritu, ¿no? Y quizá si ustedes no le conocen al Padre en otras circunstancias, ¿no? Quizá pueden pensar, y el Padre no ha ido hoy día todo el día a la capilla, ¿no? Todo el día no ha ido a la capilla, ¿no? Pero como tiene esto, ¿no? Mientras iba en el carro, mientras, como he dicho en otro lado, mientras estaba en el baño, ¿no? O sea, apartándose de las personas para mantener un momentito de oración, ¿no? O sea, obviamente que en el Padre vemos nosotros, el Padre Pedro, vemos esto ahí plasmado, y nosotros deberíamos también de alguna manera cuestionarnos, ¿no? Y decir, ¿cómo soy capaz de sacar todo este jugo de la regla, ¿no? Para luego, si nos toca ir a otro lugar, no quedar como desconcertados. Y ahora yo quisiera que sea como el lugar de donde vine. Y hay muchas cosas que cambian, ¿no? Pero si uno conserva ese espíritu, puede estar en cualquier lugar feliz de la vida, ¿no? Y por último, luego uno intenta eso no falsificarlo, sino que lo puede vivir donde se encuentre, ¿no? Es importante. San Pablo, los apóstoles tuvieron que hacer esto. Recibieron toda la ley y los profetas, todo eso. Y ahora viene un Jesús que dice que lo llevó a perfección, a plenitud, pero dice él mismo que él no viene a abolir, sino que continúa con eso. Y él mismo dice que aun cuando como que lo cambia porque lo perfecciona, dice que es estable, ¿no? Que eso no se va a mover, dice él. Ninguna tilde se va a cambiar. O sea, wow, ¿no? Esta capacidad que les dio el Espíritu Santo para luego transmitir esta renovada forma, perfecta forma, estable y continua forma de asumir la ley, para que luego San Pablo diga, esa es una ley de libertad. Solo en esa ley yo creo, en la ley de libertad. La otra es la que esclaviza, la que sencillamente te mata, ¿no? Decía él mismo, ¿no? Es la ley de maldición que te condena inclusive, porque no tiene sentido cuando no se capta la esencia de lo que realmente quería Dios en el Antiguo Testamento y que se nos ha manifestado con Jesucristo. Pidamos a nuestra Madre Santísima, la Virgen María, por no solamente nosotros, sino todas las comunidades, carismas de la Iglesia, para que podamos ir como sacando ese espíritu, este sumo, la esencia del carisma en el que nos encontramos, para poder vivirlo correctamente y no falsificarlo. Que así sea.